Pero muy buenas noches para todos. Iglesia, yo los amo. Amigos y amigas, los amo. Y van a decir, por favor, la pastora nos ama. Y en forma individual, la pastora me ama. Vamos juntos a seguir corriendo con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijando la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¡Qué gran gozo! Iglesia amada, entre muchas otras cosas, nos vamos a caracterizar por ser una iglesia muy puntual para las cosas de Dios. Vamos a tener cada vez más y más conciencia de cómo debemos presentarnos delante de Él y cómo debemos mantener lo que es de Dios como lo más importante en nuestras vidas y en nuestro día a día. Si usted es de las personas que hace lo humanamente posible por llegar a tiempo al servicio y a las reuniones de la iglesia, no baje la guardia. Y si sabe que puede empezar a mejorar para Dios, este es el momento de hacerlo. Este es el momento de hacerlo. Aprovechamos que vamos a empezar a ser más responsables juntos. ¿A qué hora es que empiezan nuestras reuniones los martes y los viernes? Congregación. 7:30 de la noche. Por favor, vuelve a decir, la pastora me ama. Y diga también, la pastora vela por mi alma. Muy bien, quedamos en Lucas 16 de la Biblia textual. Y dice, la ley y los profetas son ¿hasta dónde? Hasta Juan. Desde entonces, la mala noticia del reino, la buena noticia del reino de Dios es anunciada y todo, dígale a su vecino, todo se opone con violencia a él. Vamos a abordar esta parte del versículo de tres formas diferentes, de cómo se opuso al Señor Jesús, de cómo se opuso a los apóstoles, discípulos y seguidores, y de cómo se opone a quienes seguimos anunciando la buena noticia. Porque ¿en qué tiempo está conjugado el verbo? Se opone. ¿Eso es un verbo en qué pasado? Está en presente. Es decir, al día de hoy, la Biblia nos dice que todavía hay oposición. La buena noticia del reino la trajo el Señor Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Lo recuerdan? Lo vimos la semana pasada. ¿Cómo ilustrar mejor cómo todo se opone a la buena noticia? Que con el rey del reino tenemos que empezar por él. ¿Quién es el rey del reino, mis amigos? Jesús. El mundo no creyó en él. El mundo se opuso con violencia a él y a la buena noticia que vino a traer. La luz vino al mundo. Para aquellos que están en oscuridad, la luz es incómoda porque revela el verdadero estado en que se encuentra todo. La llegada de Jesús sacudió al mundo terrenal y al mundo espiritual. Y desde su nacimiento todo se oponía con violencia. Dice, los magos de Oriente llegaron a Jerusalén buscando el rey de los judíos. Y Herodes
escuchando esto, averiguó dónde había de nacer el Cristo. E indagando en secreto el tiempo de la aparición de la estrella, dice que envió a los magos a Belén y les pidió que cuando lo hallaran, le informaran para supuestamente él también ir y adorarlo. ¿Eso era verdad o eso era mentira? Pero a los magos les fue revelado en sueños que no volvieran a Herodes. ¿Y qué pasó? Dice Mateo 2:16. Vamos a leer. Las citas que empiecen a ver, me acompañan, por favor. Entonces, Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. No podemos pasar por alto como si nada este pasaje. La Biblia no se nos puede volver paisaje. Estamos hablando de una masacre muy cruel. Fue una orden abominable por parte de Herodes hacia una población en un total estado de indefensión, inocentes. Si usted quiere dimensionarlo, piénselo en la actualidad y piense en todos los niños menores de 2 años en este momento en nuestra ciudad. Eso, mis amigos, es violencia y es oposición. Sabemos que el Señor Jesús fue librado de este atentado cruel a su vida terrenal, pero eso no hace que sea un acto menos despreciable. Más oposición. Y vamos a hablar, ya hablamos del nacimiento, vamos a ver del ministerio de Jesús. Pensemos en los constantes cuestionamientos de los escribas, los fariseos y los saduceos, quienes veían mal si el Señor Jesús sanaba a los enfermos, si perdonaba pecados, si sanaba el día de reposo, si se sentaba a la mesa con publicanos y pecadores, si comía, si sus discípulos se lavaban las manos o no, y así con todo. En una ocasión, estos fariseos atestiguan una proeza maravillosa y vamos a ver lo que tienen para decir. Es que echaban los demonios por el príncipe de los demonios. Y vamos a leer. Entonces le trajeron un endemoniado que ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía, y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: miren qué tonos tan despectivos, no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Además de que vamos a encontrar en casi toda la palabra cómo se referían a él, Antes de continuar, aclaremos algo. Que todo se opusiera al reino y al rey del reino no significa que no estaba presupuestado en el plan perfecto de Dios. Al Señor esto no se le salió de las manos, no fue que lo cogió por sorpresa. Él estuvo y está y estará por encima de todo. O en algún momento hemos leído en la Biblia a Jesús diciendo: ¿yo para qué vine aquí? Malagradecidos, descarados, fuera de que me vituperan. Él estaba en su posición bien allá. O ¿por qué no me escuchan? Sordos. ¿Por qué me cuestionan todo? Yo ya no sé con tanta posesión si soy el Cristo o no. ¿Escuchamos eso en algún momento? ¿Leímos eso en algún momento en la Biblia? No, ni lo vamos a leer.
Simplemente estamos viendo cómo todo se le oponía. De hecho, sigamos leyendo para ver cómo responde. Dani. Mateo 12, del 25 al 32. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién lo expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por esto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Dígale a su vecino, así se responde. Y dice en Mateo 11, 18, 19. Porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Conclusión. A las personas, dígale al vecino, nada las tiene contentas. No le servía a Juan, que ni comía ni bebía, ni al Señor Jesús, que hacía estas cosas y que se sentaba con pecadores para invitarlos al arrepentimiento. Incluso una vez se sintieron más ofendidos por los cerdos que se fueron por allá por el despeñadero, que alegres por quien había sido libre de los demonios. Y otra cosa importante para resaltar, Jesús dijo, el que no está conmigo está contra quién, contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Si no estamos con Jesús, estamos contra Él. Quien no recoge con Jesús, desparrama. Ay, ay, ay. Al Señor Jesús también lo cuestionaban al sanar a los enfermos. Lo leemos en Mateo 12, del 9 al 14. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. Confabularon contra él para ver cómo podían destruirle. ¿Era oposición o no era oposición? Voy a hacer un paréntesis, congregación, se me está acusando de leer mucho la Biblia. Y quiero decirles que lo siento mucho, pues no creo que vaya uno a una congregación a otra cosa que a leer la Biblia.
Entonces, pues, de malas. ¿Sabe en qué más se ve la oposición? Muy bien, sigamos leyendo, que esa es la tarea nuestra. Mateo 13, del 53 al 58. Y sucedió, me acompañan por favor, que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban, dígale al vecino, se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. ¿Saben? Ser incrédulo pone una barrera entre Dios y quien duda. En esta congregación no nos avergonzamos de creer. Hasta el último día, mi esposo me decía: ¿cierto, amor? No nos avergonzamos de creer. Siempre lo decía, fue un hombre que nunca se avergonzó de creer, y ese es el legado, esa es la genética que tiene esta congregación. ¿Usted lo cree? A nuestro Señor hasta le dicen: nosotros no nacimos de fornicación. Hablaban definitivamente de lo que no sabían. Mire que hemos hecho el recuento del nacimiento en el ministerio, cuando realizaba milagros, pero también vino en ocasiones de los de adentro. Mire, la oposición puede venir de adentro y de afuera, que aún con sus buenas intenciones estaban equivocados. Dice Mateo: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Amigos, tal vez todos hemos pasado por eso, para evitarlo. Antes de decir algo o sugerirlo, siempre pensemos en las cosas de Dios, no en las de los hombres. Podemos mejorar, de hecho Pedro lo hizo después de semejante barbaridad. Ustedes saben todo lo que pasó con él. Creció en gran manera. Una de las oposiciones que más reconocemos está también en Mateo 26. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos pesaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Esta oposición se explica sola, fue una traición. Al Señor también se le pusieron sus hermanos. ¿Sabe? Todo esto que vivió el Señor, nosotros vamos a ver, porque después vamos a ver los discípulos y todos sus seguidores, pero a nosotros, porque sé que todo esto nosotros tenemos para contar, cómo ha habido oposición en distintos escenarios, como el Señor vivió. Después de esto, Juan 7, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban
matarle. Y a la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos, mire, sus hermanos, dígale a su vecino, los hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Pero no dejemos de recordar, por favor, que después de la muerte de Jesús fueron parte importante de la iglesia del Señor. Pero mire todo lo que decían, hablaban sin saber. Al Señor Jesús en todo tiempo buscaban hacerlo caer en sus palabras. Dice Lucas 11:43. Esperan un minutico. Cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas, tramando ¿contra quién? Contra él, para atraparle en algo que dijera. Acosar, según la Real Academia Española, es perseguir sin dar tregua ni reposo. Estos hombres eran inquisitivos, déspotas y tramadores con el autor de la vida. Buscaron privarlo de la libertad. ¿Y qué sucedió? Ya han visto, nacimiento, ministerio, los de adentro, los de afuera, y ahora buscan privarlo de la libertad. Juan 7, 43, 44. Así que se suscitó una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos les contestaron: ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Respondieron y le dijeron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Miren, hasta los alguaciles que los sacerdotes y fariseos habían dispuesto para apresar a Jesús, vieron lo que ellos no vieron. Nadie había hablado como el Señor Jesús. Y sigue más oposición. También le quisieron hacer varios atentados antes de la crucifixión. Dice Lucas 4: y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada su ciudad. ¿Para qué? Despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Despeñar, según la Real Academia, es arrojar a algo o a alguien desde lo alto. Lo llevaron hasta la cumbre del monte con la intención de tirarlo de allí. ¿Para qué? Matarlo. Pero como aún no era su tiempo, pasó por en medio de ellos y se fue. Otro atentado. Lucas 13. Saben, es apasionante leer la Escritura. Yo creo que Dios nos está permitiendo tener un bagaje completo, porque todo va con una hilaridad tremenda. Y justamente necesitamos entender toda esta oposición que primero la vivió nuestro Señor Jesús, para que lo traigamos al tiempo presente. Pero tenemos que ver que Él fue testigo de primera mano de la oposición al reino.
En este momento llegaron unos fariseos y le dijeron a Jesús: huye, porque el rey Herodes Antipas quiere matarte. Jesús les dijo, eso me encanta: vayan y díganle a esa zorra, díganle a su vecino, díganle que hoy y mañana estaré expulsando demonios y curando a los enfermos, y que al tercer día ya habré terminado, aunque en verdad hoy, mañana y pasado mañana deberé seguir mi viaje hasta llegar a Jerusalén. Después de todo, allí es donde matan a los profetas. Dice también Juan 5:18. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Todos eran atentados, pero como no era su hora, no sucedía. Pero empecemos a leer acerca de la crucifixión de Jesús. Por favor, acompañe mi iglesia. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Fue una turba por él. Según el diccionario enciclopédico de Biblia y Teología, turba es un grupo humano con ciertas actitudes de desorden y con formas sociales poco armónicas. Y fueron así por nuestro Señor Jesús. Solo imagínense esa turba entrando por el Señor. Por eso Jesús les dijo a los que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí. Fueron por él como cuando se prende a un criminal. Todos estos fueron maltratos a nuestro Señor. Y dice Lucas: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y le decían otras muchas cosas injuriándole. Ante el concilio lo seguían acosando. Los principales sacerdotes y escribas decían: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Jesús dijo la verdad, y ellos utilizaron la honestidad de Jesús para seguir con su plan de matarlo. Y por la verdad fue oprimido. Dijeron muchas mentiras acerca de nuestro Señor. Lucas 23 dice que fue llevado ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este, miren, hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Vamos por partes en esta acusación. Los que leemos sabemos que las acusaciones son verdaderas o falsas. Son falsas.
el Señor Jesús sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados y ayudaba a todas las personas. Esto es pervertir la nación. Y en cuanto a lo del César, el Señor dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y lo acusan de decir que es el Cristo. Ya sabemos nosotros que en Jesús todas las promesas fueron cumplidas. Miren, en Roma, la cuna del derecho, cuando uno estudia derecho y le cuentan eso, se llevó a cabo un procedimiento completamente ilegal. A quien no hallaron culpable de nada, lo condenaron. Se violaron todas, dígale al vecino, todas las normas del debido proceso. Luego, por orden de Pilato, lo llevan a Herodes, ¿se acuerdan? Herodes a Pilato, quien junto a sus soldados también lo menospreció y escarneció. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y él esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Escarnecer es hacer mofa, burla de alguien. Lo ridiculizaron, de hecho le pusieron vestiduras reales. Es tener a alguien o algo en manos de lo que merece, en menos de lo que se merece. O sea, por nada, no lo valoramos. Y dice que nació una amistad entre Pilato y Herodes, pero ¿a qué costo? Llevado nuevamente a Pilato, este acepta que no ha encontrado en Jesús ningún delito. Y dice que Herodes tampoco. Entonces, Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. ¿Le soltaré pues después de qué? Pero dígame pues, por Dios, no encuentro nada y lo va a castigar. ¿Es oposición o no es oposición? Entonces dice: voy a soltar a Jesús después de castigarlo. ¿Por qué? Acaba de decir que no había encontrado ningún delito en él. Esto demuestra injusticia e hipocresía. Y Pilato acostumbraba en cada fiesta soltar un preso. Y les insinuó que quería soltar a Jesús. En Mateo dice que Pilato sabía que habían prendido a Jesús por envidia, dígale al vecino, a Jesús. Pero ¿cómo resultó todo? Vamos a leer en Lucas 23. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por seducción y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Miren, intercambiaron al justo por el pecador, dejaron libre al culpable y condenaron
al inocente. Y sabemos que Pilato se lavó las manos delante de ellos y dijo: soy inocente de la sangre de Jesús. Pero recuerden, el pueblo se hace culpable de la sangre derramada de Cristo. Dígale al que está a su lado: ay, ay, ay. Nuestro Señor fue golpeado por judíos y azotado por gentiles. Dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Miren, los azotes de los romanos eran un castigo cruel. Dígale al del lado: cruel. El flagrum, que era lo que ellos usaban para hacer estos instrumentos con los que daban los latigazos, eran hechos de madera, cuero, fibras vegetales. Algunos tenían hasta metal o hueso. Esto con el claro propósito de provocar más dolor en quien era azotado. Mire, por más palabras que usemos, nada le haría justicia al gran sufrimiento que sufrió y padeció el Señor Jesús. Pero para intentar ilustrarlo un poco, vamos a hablar de la ilustración que hizo un historiador, refiriéndose a una flagelación o azote de los cristianos en Esmirna, cosa que primero padeció Cristo. Sus cuerpos estaban terriblemente lacerados. Los mártires cristianos en Esmirna estaban tan desgarrados por los flagelos que sus venas quedaron al descubierto y sus músculos internos, tendones, incluso entrañas, quedaron expuestos. Mis amigos, ¿esto fue o no fue oposición? ¿Fue o no fue oposición? La piel de nuestro Dios fue violentada con este tipo de instrumentos. Podemos imaginarnos esto: las venas del Señor al descubierto, al igual que sus músculos y sus entrañas. Aún no vamos a hablar de cómo sufrimos oposición nosotros, pero adelantemos un poco. El historiador hace referencia a los mártires cristianos en Esmirna. Pregunta: si nosotros tenemos que llegar a sufrir este tipo de azotes, ¿seríamos igual de valientes? No sé, mis amigos. Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte romana y, desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata y, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y una caña en la mano derecha, y arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Hicieron con Jesús una imitación burlesca, según como ellos percibían que se veía y vestía un rey. Le pusieron todo esto: un manto escarlata, una corona, en este caso de espinas, lo cual implica que su rostro debía caer sangre, y una caña en la mano derecha, como si fuera un cetro real. Aunque se burlaban de él, dijeron una verdad: le llamaron Rey de los judíos.
El Señor cargó la cruz en la que lo iban a crucificar. Tomaron pues a Jesús y Él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Dicen los estudiosos que la cruz de Jesús podía llegar a medir aproximadamente de 2 a 4 metros de altura y a pesar entre 74 y 136 kilos. Estamos hablando que el rostro de Jesús estaba cubierto de sangre, que había sido golpeado sin defenderse, que tenía su piel desgarrada, que tal vez hasta se podían ver sus órganos, y que además cargaba una cruz. Dígale al vecino, cargaba una cruz. Miren, tenía que ir muy martirizado para que esta gente tan cruel ordenara a Simón de Cirene que le ayudara a transportar la cruz. Conocemos que Jesús fue clavado en la cruz por la descripción de las heridas que nos narra Juan en su Evangelio. Cuando Tomás dice, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos. ¿Recuerdan ese texto? Qué dolor sostenerse de un madero con clavos en las manos. ¿Puede imaginarlo, iglesia? Continúa Lucas diciendo, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. ¿Es oposición o no es oposición? En semejantes condiciones, y el Señor Jesús en su eterna misericordia ve el actuar de estas personas y ¿qué dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El rey del reino murió. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pero, dice Juan 19, pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Miren, no nos sintamos muy justos leyendo todo esto, que tal vez si hubiéramos nacido en esa época, no sabemos si hubiéramos hecho parte de esa turba por allá, o de los que digan crucifícalo. No sabemos si lo hubiéramos crucificado. Y entonces están diciendo, ay pastora, ¿por qué nos describe tan gráficamente la muerte de Jesús? Ahora sí llegamos al versículo 16, al capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas son hasta Juan. Desde entonces la buena
noticia del reino de Dios es: y todo se opone con violencia a él. Lo que leímos, eso no es una violenta oposición al reino de Dios. Claro que es una violenta oposición. Podemos observar y entender la violencia a la que este pasaje se refiere. Dijimos que vamos a abordar esta parte del versículo en 3 formas. Y la primera era cómo se opuso al Señor Jesús. Pero, por supuesto, no nos vamos a ir hoy solo con la parte del sufrimiento. Nuestro Señor y Rey resucitó. Dígale a su vecino con gozo: nuestro Señor y Rey resucitó. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinando sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis, miren qué hermosura, entre los muertos al que vive? Dígale a su vecino: ¿por qué buscáis? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día ¿qué? Jesús anunció que moriría, pero también anunció que resucitaría. Lo dijimos al principio, nada de lo que aconteció fue sorpresa para el Señor Jesús. Él anunció en varias ocasiones que habría de morir, pero también que iba a resucitar. Dice Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y en Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Todo el tiempo lo decía. Y asimismo en Juan 10, por esto el Padre me ama, porque mire, fue que dio su vida, no fue que se la arrebataron. Tengámoslo muy claro. Yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí ¿de quién? Y en Juan 12 ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Él sabía que lo iban a desechar y de una vez hace esa advertencia. ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa es piedra angular, se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dada a una nación que produzca frutos, y el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Mis amigos, todo se opone al reino de los cielos, pero nunca perdamos de vista que es Dios quien lo defiende. El próximo viernes, si Dios lo permite, miraremos cómo se opuso a los apóstoles, discípulos y seguidores.
y además que está reservado para nosotros, porque si eso padeció Jesús, nosotros no podemos esperar menos para los que le seguimos. Y quienes leemos la palabra sabemos que Él nunca nos mintió acerca de todo esto. Sabemos que el mundo usa la fuerza y la violencia sobre la buena noticia del reino y lo agrede, lo oprime y lo constriñe. Quienes amamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, vamos a prepararnos juntos para vivir con valentía esta vida cristiana. Por supuesto, teniendo en cuenta que no es el reino el que nos necesita. Dios no nos necesita a nosotros para nada, ni para defender su reino. Nosotros lo necesitamos a Él para que podamos defender con vehemencia lo que Él gratuitamente nos ha entregado. ¿Recuerdan que dijimos que esta es una historia de amor? Pensemos, por favor, en el gran amor que Dios nos tiene, que pasó por todo ese sufrimiento, por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Escuché alguna vez a un salmista y ministro del Señor decir algo: solo le puedo confesar a Dios profunda devoción y amor si entiendo el amor que Él tiene por nosotros. Podemos, como dijimos el martes, personalizar las palabras y las promesas que Dios nos ha dejado. Cuando dice, de tanto amó Dios, no diga su nombre al mundo, que vino a mí para salvarme, ¿sí? Y que envió a su Hijo para salvarme. Entonces podemos personalizar esas citas. Y dice que en esto consiste en el amor, no en que nosotros hallamos a Jesús, a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Iglesia, Dios nos ama y siempre nos ha amado y nos amará. No nos acerquemos a Él como un Dios castigador. Para los que somos sus hijos, eso ya fue resuelto en la cruz. Acabamos de ver el gran sufrimiento que padeció el Señor Jesús. Podemos dimensionar eso. Mire, los que son papás, que son muchos, ¿cuántos son padres? Muchos. Pueden pensar que su hijo padezca esta carnicería dolorosa para rescatar a quienes usted también quiere como hijos. Y como hijos nos imaginamos sufrir tal dolor por sus hermanos. Todo por amor, dígale a su vecino, todo por amor. Jesús dijo, no hay amor más grande que este, que el que da la vida por sus amigos. Y el Espíritu Santo nos ha acompañado y que nos enseña a Cristo y ha permanecido en nosotros como anticipo y garantía de nuestra herencia eterna. Y dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Necesitamos más declaración que esta. No puede existir nada mayor que esto. El día que nosotros dejemos que este amor de Dios tan grande, del Padre, el Hijo, que fue propiciación por nuestros pecados, inunde nuestros corazones y entendamos verdaderamente que somos profundamente amados y amadas por Dios, vamos a aprender a expresar la devoción a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro corazón. Ese día cada uno se arrodillará con devoción. No sé cómo se arrodilla ahora, pero ese día se va a arrodillar con devoción ante la alabanza, entendiendo que se está arrodillando delante de quien más lo ama. Y va a entender que la alabanza, a muchos nos llegan tarde pues porque no les gusta la alabanza, y no sé qué van a hacer cuando estemos allá, que vamos a alabar al Señor todo el tiempo. Ese día vamos a entender que la alabanza que hacemos
es una serenata para el Creador, que además nos amó con un amor infinito a usted y a mí. Y entonces va a gozarse con nosotros, sus hermanos, en la presencia de Dios, y se alegrará de leer las Sagradas Escrituras. El día que comprendamos el amor de Dios, nos enamoramos entonces de la Biblia y entendemos que es la carta de amor que Dios nos ha dejado, un manual espectacular de instrucciones. ¿Sabe qué más dice la palabra? Que lo ama tanto que viene a habitar con nosotros. Por eso quiere establecer su reino eterno en la tierra, para no estar más separado de nosotros. Tenemos mucho que pensar. Por eso a nosotros como congregación la muerte no nos asusta. Mientras estemos en este cuerpo, estamos ausentes de Dios. ¿Cuánto quisiéramos ya estar con Él? Pero si seguimos aquí es porque debemos entregarle esta historia de amor a alguien más. El amor de Dios lo supera todo. Aquí lo cantamos, porque su amor es mejor. Díganlo cantadito, porque su amor es mejor que la vida. Eso. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y para finalizar, leamos llenos de gozo, con fuerza y entendimiento, lo siguiente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a estar sobre nuestros pies. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Nuevamente te digo, Señor, esa historia de amor maravillosa. Tú pensaste en tener una familia y pensaste en cada uno de nosotros. Señor, tanto sufrimiento tuviste ahí expuesto a tanto vituperio, con todo en el ministerio desde el nacimiento, tanta oposición para que llegara esta gran bendición a nosotros. Nosotros sabemos del profundo amor del Padre al Hijo y que nos has dejado el Consolador, el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos reveles esta palabra, que no sea letra muerta, sino que baje de nuestra mente a nuestro corazón, para que nosotros entendamos el propósito maravilloso que tienes con cada uno de nosotros. Y si estamos todavía aquí, mis amigos, es porque tenemos algo más que hacer. Y los bendigo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.